No sé si querés que esperemos 2 minutos o ya arrancamos nomás. Eso, Como usted disponga, doctor, ningún problema. el número de gente que está es el habitual. No, se van a sumar más, un 50, 60 más se suman, pero nunca son A puntuales. la par. Suele pasar, suele pasar. Así que, como Y usted. bueno, vamos a hacer a las 11 en punto. Bien, Falta un minuto. Y ahí arrancamos. perfecto, doc, ningún problema. Bueno, entonces arrancamos. 11 en punto. ¿Qué pasó? Sí. Ahora hablamos. Bien, buenos días a toda la comunidad de la Facu. Mi nombre es Gonzalo Di Bernardo. Yo hoy voy a tratar de sintetizar los puntos más relevantes en realidad en lo que a este tema, que para todos los que hagan algún tipo de especialidad relacionada, bueno, calculo que en el área quirúrgica también, cada especialidad que uno elige, cada orientación que uno va tomando por afinidad, es un gran libro que se les abre y van a ver que a pesar de lo corto que tratamos en cada materia de medicina, un paneo general que se le hace, cada especialidad tiene su parte atractiva o la parte más, que más lo llama a uno, ¿sí? Y en el caso de la nefrología, la glomerulopatía es nuestra vedette, nuestro punto de enamoramiento más fuerte que tenemos con la especialidad, ¿sí? Obviamente, en nuestra población las glomerulopatías no son el motivo de consulta más frecuente en lo que a enfermedad renal hace referencia, y cada especialidad también tiene su punto lindo para estudiar, pero nunca son los motivos más frecuentes, ¿sí? Entonces, la idea es presentarle un paneo general sobre cómo uno puede encarar o cómo uno puede identificar a las glomerulopatías, ya sea de forma ambulatoria o en el paciente internado, ¿sí? Bien. Para arrancar, la forma de presentación de las diferentes glomerulopatías puede abarcar, como les decía, un amplio abanico de manifestaciones, pudiendo ser identificada esta, ya sea en el paciente ambulatorio, derivado desde otro médico especialista, o en el paciente internado, como lo que tenemos nosotros acá en la sala de internación de clínica médica, de pacientes que vienen por un cuadro general y que uno puede identificar algún tipo o una sospecha de manifestación de compromiso renal en forma de glomerulopatía, ¿sí? ¿Cuáles son estos grandes síndromes o estas formas de presentación que podemos encontrar? Por ejemplo, el síndrome nefrítico, ¿sí? Ya habrán visto o leído en la bibliografía, en los diferentes temas, cómo es la presentación del síndrome nefrítico, un paciente que puede presentarse con disminución del ritmo diurético, de su volumen, llegando a generar un estado de oliguria, la hematuria, que es el signo cardinal que lleva a hacer sospechar sobre la presencia de un síndrome nefrítico, que en líneas generales está en un 100% de los casos. Puede presentarse como macrohematuria, como la imagen que está ahí, posterior a un centrifugado del sedimento urinario. Van a ver que en el fondo del tubo de ensayo van a ver que tiene un sedimento hemático. ¿Sí? Esto es macroscópico. Después uno lo vuelca al microscopio para ver justamente las características de las células que solemos identificar en el sedimento orina, y que en el caso del síndrome nefrítico pueden o tiene que haber glóbulos rojos con características morfológicas alteradas, como ser el dismorfismo, ¿sí? Los acantocitos que vemos nosotros en la orina,
tienen una forma muy particular que se lo asemeja o se lo compara con la cabecita del ratón Mickey, ¿sí? Un núcleo redondito central con dos blebs o burbujitas adosadas. No siempre hay dos, puede haber una, puede haber tres, ¿sí? Pero eso es la característica del glóbulo rojo dismórfico, ¿sí? Que le pone el sello a una hematuria de origen glomerular. Y si estos glóbulos rojos son abundantes y tienen la posibilidad de mezclarse con la proteína de Tamm-Horsford, que es la que se secreta a nivel tubular, y formarse un cilindro de proteico, estos globulitos rojos van a incluirse dentro de ese cilindro, conformando lo que todos buscamos cuando queremos identificar una glomerulopatía, un cilindro hemático. ¿Pueden asociarse otros cilindros? Sí, granulosos, epiteliales, leucocitarios, que también pueden identificarse en las glomerulopatías. ¿Qué otra sintomatología o signos se encuentran en el síndrome nefrítico? Hipertensión, donde hay un mecanismo que generalmente primario de retención hidrosalina a nivel renal, que eso hace que el sistema renina-angiotensina por ahí no esté del todo activado, y hay ciertos abordajes terapéuticos que se pueden hacer que no siempre involucran a los IECA como inhibidores del eje renina-angiotensina, ¿sí? Esta retención hidrosalina importante va a llevar también a la retención hídrica, que no suele generar un estado de anasarca, pero sí manifestarse con edema bipalpebral, una quemosis y un edema de miembros superiores por ahí característico, pero no un estado de anasarca. Y en algunos casos, dependiendo de la combinación de la crisis hipertensiva y la retención hídrica, generar episodios de insuficiencia cardíaca. El síndrome nefrítico suele con glomerulares, es el síndrome nefrótico, ¿sí? Caracterizado obviamente por sí, proteinuria masiva, mayor a 3.5 gramos en 24 horas, sí, edemas importantes, anasarca, edema miembros inferiores, que llegan hasta raíz de muslo, edema de pared abdominal, formación de tercer espacio intraabdominal, derrame pleural, derrame pericárdico, son pacientes congestivos clínicamente, ¿sí? Toda esta proteinuria genera trastorno fisiológico que es maravilloso, es lo que más le atrapa a uno cuando se pone a estudiar glomerulopatías, que es todo el trastorno fisiopatológico que termina llevando, por esta pérdida masiva de proteinurias, al desarrollo de dislipemia con hipercolesterolemia, trastornos de la coagulación, hipoalbuminemia, hiperalfa-2 globulina, gamma globulina baja por esa pérdida, pero que todo se genera producto de un aumento súbito de la síntesis proteica a nivel hepático, que el tipo lo único que hace es empezar a sintetizar proteínas, pero no sensa lo que se está perdiendo. Entonces todo ese trastorno, ese eje fisiopatológico, tiene su origen también en un intento del hígado de responder fisiológicamente ante la detección de baja proteinemia, ¿sí? Otra forma de presentación que también podemos encontrar en los pacientes, ya sea de consultorio o internados, es manifestaciones extrarrenales en pacientes clínicamente sintomáticos, ya sea crisis hipertensiva severa, poliartralgias, que tienen que hacer pensar, independientemente que uno no encuentre clínicamente una alteración de la función renal, en que tenemos que ir a buscar que no esté haciendo una glomerulopatía asociada, ¿sí? La vedette de todo esto y a la que nunca le van a errar en la respuesta es el desarrollo del lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad obviamente inmunológica multisistémica, que en algún punto puede terminar afectando el riñón. ¿Sí? Y es por eso que cuando detectamos un lupus clínico sistémico, hay que ir a buscar que no esté comprometido el riñón, porque modifica tanto el pronóstico como el abordaje terapéutico, ¿sí? Otros casos de enfermedades sistémicas que uno debería ir a buscar al riñón
es, por ejemplo, cuando en los cuadros infecciosos severos, como la endocarditis infecciosa, que vamos a tener episodios de microhematuria como parte de una glomerulopatía posinfecciosa que no llega a ser como la postestreptocócica que buscamos, sí, un síndrome nefrítico, ¿sí? Con menor grado de frecuencia que la manifestación de síndrome nefrótico o mayor que la del nefrítico en realidad, se encuentran todas aquellas presentaciones en las que se identifica una alteración de la función renal leve, no explicada por los antecedentes del paciente, con presencia de alteraciones al sedimento de orina, con microhematuria dismórfica y proteinuria leve a moderada. Estamos hablando de los casos de esas glomerulopatías que no requieren internación, pero que pueden manejarse en forma ambulatoria. Tal es el caso de la nefropatía por IgA. Otras formas de presentaciones menos frecuentes para las cuales el abordaje es completamente distinto y menos agresivo, involucra dos espectros que van de una punta a la otra de manifestaciones, ¿sí? Que se las puede identificar como consecuencias de estudios prelaborales o de rutina, como suele pasar en el consultorio, ¿sí? El primero de estos espectros puede denominarse manifestaciones mínimas, ¿sí? Identificadas a través de un examen de orina. Tal es el caso de la microhematuria dismórfica, sin fallo renal, sin hipertensión, sin asociación de proteinuria, o todo lo contrario, la proteinuria mínima sin microhematuria, ¿sí? En este espectro de manifestaciones uno puede identificar a la enfermedad de membrana basal delgada, que por un trastorno en la membrana basal glomerular esta es de un menor grosor y permite por ahí la filtración de glóbulos rojos, que no representa una patología en sí, no requiere incluso biopsia renal, sí requiere un estudio inmunológico para ver que no se trate de otra cosa, y lo mismo con la proteinuria mínima, esas proteinurias menores de 1 gramo hasta 1,5 gramos, que no van a generar manifestación en el paciente, que el hígado tranquilamente puede compensar su pérdida, y que simplemente requieren de un control seriado por consultorio, ¿sí? A este tipo de pacientes se puede intentar iniciar un tratamiento nefroconservador que más adelante le voy a comentar. Y el otro extremo de manifestaciones, en realidad hallazgos, no manifestaciones, porque el paciente no termina refiriendo nada inicialmente, se identifica cuando encontramos pacientes con anemia marcada, vemos que entra un paciente pálido, por más que no refiera síntomas, y que en el examen de laboratorio presenta así deterioro de función renal, con urea elevada, creatinina elevada, calcio bajo, fósforo alto, hipovitaminosis D, aumento de PTH, o sea, en presencia de una enfermedad renal crónica oculta, que fue detectada por exámenes de rutina por otro motivo, y que el paciente nunca pudo manifestar síntomas. Esto se termina asumiendo como glomerulopatías crónicas que empezaron de forma lenta, y como el cuerpo es tan sabio, logró adaptarse sin generar síntomas que al paciente lo alerten para hacer una consulta temprana, ¿sí? Para este caso, en realidad, uno por ahí va a hacer el screen de búsqueda de enfermedades inmunológicas secundarias, ¿sí? Pero la opción terapéutica que uno puede llegar a utilizar, o sea, está limitada. Uno va a iniciar un esquema de corticoide buscando intentar recuperar algo de esa función renal perdida, pero en la gran mayoría de los casos suele ser fútil, porque no, es un riñón que, si lo estudiamos a nivel ecográfico, va a estar hiperecogénico, como cicatrizal, inclusive disminuido de tamaño. Le da la chance de hacer un tratamiento inmunosupresor, pero en líneas generales suelen terminar ingresando a terapia de reemplazo renal en un corto tiempo, ¿sí? Y quizás nunca identificarse la causa que lo llevó a eso, ¿sí? Bien, esos son los espectros de las manifestaciones de las diferentes glomerulopatías, ¿sí? ¿Cómo lo podemos identificar? Bien, ¿cómo se terminan generando esto? O sea, los mecanismos inmunológicos humorales o celulares siempre son los que predominan en este tipo de glomerulopatía, ¿sí? Siendo en otros casos, como les comenté recién, la patogenia desconocida, ¿sí?
Cuando el mecanismo es humoral, podemos identificar anticuerpos antimembrana basal formados, unión de antígeno-anticuerpo in situ, o sea, con depósito, formación del antígeno en la membrana basal y el anticuerpo viene a depositarse en la membrana, o esta parejita estar dando vuelta por la circulación y caer y depositarse en el glomérulo, ¿sí? Otros mediadores que pueden participar también es el complemento y sus fracciones C3, C4 y C1Q que tienen alto valor diagnóstico, por ejemplo, para el lupus. Los mecanismos de inmunidad celular o tisular, que es obviamente mediada por todo nuestro sistema de defensa, se depositan justamente en el glomérulo y activan mediadores de daño renal, todo de una cascada inflamatoria que termina por manifestar ya una enfermedad propiamente inflamatoria, ¿sí? De vuelta, quienes median toda esta respuesta, el complemento, neutrófilo, monocito macrófago, citoquina, plaquetas, factores de coagulación, es un merequetengue importante que se da todo a nivel de lo que estamos viendo en la imagen, ¿sí? En la imagen no pretendo que salgan sabiendo esto, pero por lo menos para que tengan una idea de lo que voy a ir charlando, ¿sí? Vamos a tener esquemáticamente dibujado un glomérulo renal, ¿sí? Comparado con la imagen del costado, lo que vemos a grandes rasgos para diferenciar, cápsula de Bowman con sus células epiteliales, ¿sí? Ven aquí marcado con la rayita negra, es la célula epitelial que está identificada acá. Ya pasamos al ovillo glomerular, ¿sí? Donde por ahí si tienen gran imaginación van a ver que tiene como ciertas segmentaciones o lobulaciones características del ovillo glomerular, ¿sí? Que va a estar compuesto por una unidad funcional, ¿sí? Donde vemos la más famosa de todas, la que se lleva todas las fotos en el glomérulo, que es la célula epitelial ultra especializada, conocida como podocito, con sus fenestras, como vieron en la imagen inicial de presentación de la charla, todos los pedicelos o las extensiones podocitarias que van a abrazar al capilar glomerular, contenido por lo que sería la célula endotelial, ¿sí? Entonces tenemos célula epitelial endotelial, ¿sí? O podocito para no confundirlo con la epitelial periférica, ¿sí? Y conteniendo a todo este ovillo capilar, ¿sí? Vamos a tener a las células del mesénquimo, las células mesangiales, ¿sí? Que todas están perfectamente contadas porque eso nos va a dar a nosotros la pauta de identificar un aumento de la matriz mesangial cuando tenemos la presencia de más de 3 células mesangiales por unidad funcional que involucra al capilar y al podocito, ¿sí? Entonces, en este preparado vemos glóbulos rojos dentro de los capilares, podocito y células mesangiales, ¿sí? Por fuera, este ovillo de células que está por aquí hace referencia al mesangio extraglomerular o más comúnmente conocido como el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Que acá es donde pasa la magia de todo lo que habla en referencia al filtrado glomerular, feedback glomérulo-tubular, sistema renina-angiotensina, todas estas celulitas marrones están cargadas de gránulos de renina que se secretan cuando este tubulito distal sensa que hay una baja llegada de sodio a ese nivel, ¿sí? Y en el polo opuesto el túbulo proximal, o sea, este túbulo distal es la finalización de este túbulo proximal que, como ven en las imágenes, es como un sistema de herradura que pasa tanto de la corteza a la médula y vuelve a subir, ¿sí? Entonces, pantallazo general, espero que por lo menos le haya quedado los nombres de las células. Bien, histología, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una biopsia renal, ya sea guiada por ecografía con anestesia local o guiada por tomografía, que son los métodos más frecuentemente realizados, ¿sí? Que suelen ser ambulatorios o con un día de internación, vamos a enviar a su preparación para poder ser teñido y mirado en diferentes formas cada glomérulo, ¿sí? Arriba a la izquierda vemos un glomérulo completamente normal, teñido con hematoxilina y eosina, ¿sí? Ya con tinción de paz, tricrómico de Masson, que todo esto obviamente le debe sonar por anatomía y fisiología patológicas, ¿sí? Y por último la tinción de Jones, que es la combinación de HE más metenamina plata, ¿sí? Tanto Paz, que es esta de aquí arriba, como Jones van a ver que tiene la característica
de que las membranas basales, ¿sí?, son las que más se tiñen, así como ven acá dentro de los capilares, tienen una afinidad particular estas tinciones por la membrana basal, ¿sí? Y el tricrómico de Masson resalta puntualmente matriz mesangial. Este tricrómico nos ayuda muchísimo a ver todo lo que es depósito colágeno y los grados, para categorizar los diferentes grados de fibrosis que tan pronóstico nos ayudan a determinar, ¿sí? Lo que siempre termina enamorando de las biopsias renales es la realización de la inmunofluorescencia, ¿sí? La presentación o la detección de antisueros frente a complejos antígenos, anticuerpos, ya sea inmunoglobulina G, A, M, anticuerpos frente a C3, por ejemplo, con la fracción 3 del complemento, o C1Q, o inclusive fibrinógeno, van a hacer que en la inmunofluorescencia estos reaccionen generando estos diferentes tipos de patrones, ¿sí? En el patrón A, lo que vamos a ver es un tipo de depósito granular, marcando el contorno de los capilares glomerular. La segunda imagen es exactamente igual a la primera, ¿sí? Habla sobre depósito inmunocomplejo, pero si ustedes afinan un poco la vista van a ver que el tipo de depósito que es granular en la primera imagen, ya en la segunda es como que le agregamos un filtro de HD y es como que se ve mucho más lineal el depósito sobre lo que serían las membranas basales. Esta imagen es característica de anticuerpos antimembrana basal glomerular, que podemos ver característicamente en pulmón, ¿sí? El patrón de tinción de la imagen C muestra un depósito localizado predominantemente a nivel de mesangio, o sea, son las glomerulopatías mesangiales, y el patrón D muestra una textura mucho más sucia, despulida, como desorganizada de inmunocomplejos, que que en este caso, valga la redundancia y la salvedad, no son inmunocomplejos, sino hacen referencia a patologías de tipo infiltrativa, ¿sí? La patología de tipo infiltrativa, por excelencia, podemos hablar de la amiloidosis, ¿sí?, que no reemplaza tejido funcionante, sino que infiltra y desplaza, pudiendo generar compresión y obviamente con todo lo que eso lleva, ¿sí? Bien. Dentro de los patrones histológicos asociados a manifestaciones, por ejemplo, síndrome nefrótico, podemos encontrar cuadros característicos, ¿sí? Vemos un ovillo glomerular que impresiona conservado, salvo por esta imagen bien focal segmentaria, ¿sí?, que hace referencia justamente a una glomeruloesclerosis focal y segmentaria, donde vemos tejido hialino cicatrizal que toma contacto con la cápsula de Bowman y parte de una fracción de un glomérulo, ¿sí? Las clasificaciones las vamos a ver de acuerdo a histológicas, pero el nombre ya te va a orientar qué hallazgo patológico encontramos, ¿sí? Focal y segmentaria, o sea, focal, alguna parte de la totalidad de los glomérulos están afectados, y segmentaria porque solo una fracción de cada glomérulo está afectada, ¿sí? Bien. La nefropatía membranosa, característica del síndrome nefrótico, ¿sí?, es un engrosamiento de la membrana basal, que en este caso la tenemos vista por desarrollo si ustedes logran ver, es como un parcheado intermitente a lo largo de la membrana basal, son depósitos de inmunocomplejos en la membrana basal, que en el tricrómico de Masson, la membrana basal no va a tener esos inmunocomplejos, pero sí no va a estar tenida los inmunocomplejos, pero sí la membrana basal. Entonces se van a dar como ciertas espigas o puntas de lanza en cada una, intermitente por cada membrana basal glomerular. Esto es característico de una nefropatía membranosa, una de las más frecuentes, ¿sí? En la tercera imagen ya observamos una franja de expansión del mesangio, producto de un proceso infiltrativo, por el ejemplo que le había dado anteriormente, que es amiloide. Cada uno de estos tiene sus tinciones especiales que van a terminar haciendo el diagnóstico, así como
estudios de laboratorio complejos con los que se hace el diagnóstico de amiloidosis, ¿sí? Este tipo de proceso infiltrativo puede confundirse con otras causas de expansión mesangial, como la nefropatía diabética, ¿sí? Por lo que siempre se sugiere combinar con otras tinciones. Y en el último panel vemos también un patrón de expansión mesangial nodular característico de la enfermedad de Kimmel-Stay-Wilson, que no es otra forma que una glomerulosclerosis, y la causa de este nombre raro es la más frecuente que identificamos como causa de enfermedad renal crónica, que es la nefropatía diabética, ¿sí? Bien, hay muchísimos otros patrones más histológicos de glomerulopatía, pero no vienen al caso. Esto es simplemente para que le quede la imagen y quizás les enamora y quieren hacer nefrología después. Bien, en cuanto a la prevalencia de glomerulopatías que se manifiestan con síndrome nefrótico, encontramos en este reporte que se hizo con revisión bastante actualizada, por suerte, de los diferentes lugares del mundo, vemos que, no me voy a poner a leer todo, pero en líneas generales, minimal change disease o enfermedad de cambios mínimos, exclusivamente proteinúrica, esclerosis focal y segmentaria, exclusivamente proteinúrica, y nefropatía membranosa se llevan la gran mayoría del porcentaje de manifestación de glomerulopatía en el síndrome nefrótico, ¿sí? Fíjense que de Sudamérica lo único que encontramos es Brasil, que tiene por suerte un amplio registro de glomerulopatías que lo va actualizando, a diferencia de nosotros que por suerte no, lastimosamente no tenemos nada muy actualizado. Fíjense que el último registro que se hizo a cargo de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires y la Sociedad Argentina de Nefrología, el trabajo en conjunto, fue de 2008, donde tomaron los registros de no solamente Capital Federal y el AMBA, sino hay algunos centros periféricos, Misiones, Córdoba, Santa Fe, que aportaron sus registros de glomerulopatías para hacer este porcentaje que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que si la distribuimos entre primarias y secundarias, entendiéndose por primaria obviamente aquellas de etiología no identificada como secundaria, que tranquilamente puede ser por una manifestación o un trastorno puramente renal, es la mayoría de los casos. Ya dentro de las secundarias encontramos aquí abajo a las enfermedades autoinmunes como la BD, o sea, la gran causante de nefropatías secundarias. Y dentro de este 85% les aseguro que casi el 100% se les lleva el lupus, ¿sí? Después, gamopatías monoclonales, enfermedades metabólicas que actúan por depósito, infecciones neoplásicas también. Hay muchas primarias que pueden identificarse inicialmente como primaria y dentro de los 5 años posteriores puede identificarse una enfermedad neoplásica que termina justificando esa primera glomerulopatía como un síndrome paraneoplásico y se termina haciendo diagnóstico de una enfermedad oncológica. Los patrones, la nefropatía membranosa es la más frecuente, enfermedad de cambios mínimos también puede asociarse a neoplasia y la focal y segmentaria, ¿sí? Generalmente los tumores sólidos, pulmón, próstata, colon suelen manifestarse con nefropatía membranosa y las enfermedades oncohematológicas, linfomas, leucemias, manifestarse como enfermedad de cambios mínimos y en algunos casos nefropatía membranosa, ¿sí? Pero tengan en cuenta que una glomerulopatía inicialmente puede no ser diagnosticada como secundaria y después recibirse de tal, ¿sí? Dentro de la frecuencia en nuestra población de glomerulopatías, en este caso la focal y segmentaria fue la más frecuente para 2008, seguida por la IgA y en tercer lugar la membranosa. Por reportes de casos individuales o por lo que uno habla con los diferentes centros de atención de glomerulopatía, esta tendencia se fue modificando, pasando la nefropatía membranosa al segundo o primer lugar, y obviamente siempre va a depender de la distribución por sexo y edad, ¿sí? Si son pediátricos, obviamente la enfermedad de cambios mínimos va a ser la que predomina, pero en la población adulto joven y hacia adulto mayor, la nefropatía membranosa y la focal y segmentaria toman
una relevancia muchísimo mayor, ¿sí? Bien, siempre que identificamos alguna manifestación de glomerulopatía, lo que tenemos que hacer es estudiarlo. Obviamente, si requiere o no internación, lo define, pero sale toda una batería de perfil inmunológico que uno está obligado a pedir por frecuencia justamente, pero teniendo en cuenta, hablo por nuestra zona, por nuestra región y por nuestra experiencia. Hay otros centros que tienen mayor acceso y mayor velocidad, pero en nuestro caso, por los tiempos que nos llevan, los perfiles inmunológicos, las serologías que se solicitan e incluso programar hacer una biopsia renal y obtener su resultado, estamos hablando de que podemos perder mes, mes y medio con un paciente. Entonces, de entrada uno opta por pedir todo el perfil inmunoserológico para identificar una causa secundaria, ¿sí? Tengan en cuenta que independientemente de lo que uno solicita para buscar la etiología, el tratamiento inicial puede ser el mismo para todos, ¿sí? Hay medidas generales que involucran a todos los pacientes. De toda esta línea, que espero que se vea bien en la imagen que ven a la izquierda para las diferentes glomerulopatías, nosotros lo que tenemos disponible en nuestra región y con autorización para solicitar a Buenos Aires son solo estos, ¿sí? En líneas generales complemento tenemos FAN, DNA, antimúsculo liso, C3, C4, ANCA en sus diferentes versiones, anticuerpo PR3 o MPO. Podemos solicitar antimembrana basal, antistreptolicina O, factor reumatoide y todas las serologías que ven abajo de HIV, hepatitis C y hepatitis B, con inmunofijación en orina y suero para disproteinemias, con búsqueda de cadenas livianas. Eso lo tenemos disponible acá, gracias a Dios. Suelen llevar su tiempo, pero lo tenemos, ¿sí? Lo que no tenemos aquí en Corrientes, pero se puede gestionar para conseguir en Buenos Aires, son los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa A2, muy estudiados últimamente, en los últimos 5 o 7 años, que sirven para quizás hacer diagnóstico de nefropatía membranosa primaria y no tener que llegar a la realización de una biopsia renal, ¿sí? Si estos anticuerpos son positivos, refuerza o tiene una especificidad diagnóstica alta para decir, bueno, esto es una nefropatía membranosa primaria. Hay algunos reportes de casos con anticuerpos anti-PLA2 positivos en nefropatías membranosas secundarias, pero se las sigue en el tiempo y en línea general las primarias con el tratamiento suelen descender rápido esos títulos, a diferencia de esos falsos positivos que persisten en el tiempo y no sugieren una patología primaria, ¿sí? Después, mientras esperamos y si el paciente apura, podemos llegar a la realización de una biopsia renal, ¿sí? La biopsia renal es un procedimiento que se hace con anestesia local, como lo ves con las imágenes, puede hacerse con un solo operador o con dos operadores, uno manejando el ecógrafo y el otro toda la parte estéril. En este caso vemos que al traductor se le pone una camisa con gel adentro que es todo estéril para mantener la asepsia de la zona. Anestesia local, identificación ecográfica de cuando va entrando la aguja y cuando toca la cápsula renal, ¿sí? Y cuando entra se hace el disparo, ¿sí? Los tipos de aguja que disponemos hoy día en el mercado pueden ser automáticas, semiautomáticas o manuales, ¿sí? El producto de esta punción, que no dura más de 15 minutos, es la extracción de uno o dos cilindros, ¿sí? De estas características que pueden ser visualizados y es de buena práctica que el anatomopatólogo esté presente al momento de realización de la biopsia, porque con una visualización al microscopio de no muy alta resolución, uno puede llegar a identificar estructuras que corresponden a la cortical del riñón con imágenes sugestivas del glomérulo, lo que te da la rentabilidad que puede llegar a ser una buena biopsia renal, ¿sí? Suele haber casos de que por ahí la aguja entra muy profundamente y sacamos más médula que corteza, entonces no tenemos una muestra representativa de biopsia renal. Cuando una biopsia renal es representativa, cuando por lo menos se identifican 10 glomérulos por corte, ¿sí?
a baja resolución. Eso es una biopsia representativa. Cuando la biopsia se hace guiada por tomografía, puede aumentar la rentabilidad de la biopsia porque es un procedimiento mucho más sensible y con mejor definición, ¿sí? Y podemos sacar hasta 20, 30 glomérulos por corte, ¿sí? Entonces, con esto nosotros tenemos el paneo general para el estudio del paciente con un síndrome glomerular, ¿sí? Bien, una vez identificado eso, ¿qué es lo que podemos ir ofreciéndole al paciente o ayudándolo a compensar todas las alteraciones hemodinámicas que se pueden generar producto de la manifestación de la glomerulopatía? Estricto control de presión arterial. Un paciente con una glomerulopatía no puede tener valores mayores a 130 de sistólica. El objetivo es manejo de presión arterial para mantener la gran mayoría de las presiones a un valor menor de 130-90, ¿sí? ¿Puede ser lo farmacológico? Sí, pero si inicialmente restringiendo el ingreso de sodio al cuerpo podemos lograr una va a ser mejor. Si el tratamiento hay que agregar enalapril o losartán o todos los primos de ellos, inicialmente obviamente a dosis bajas para no generar hipotensión al paciente, pero por más mínima que sea la dosis ya genera un efecto antiproteinúrico que va a ayudar a ahorrar proteínas y todo el trastorno que viene por detrás compensatorio, ¿sí? Entonces, siempre agregar IECARA2, salvo que exista una contraindicación identificada y clara, ¿sí? Entonces, esas sirven como medidas antiproteinúricas, ¿sí? Después, si el paciente tolera y vemos que la presión arterial va a mejorar, o sea, se mantiene estable y podemos ir aumentando la dosis de estos antiproteinúricos, bienvenido sea. ¿Hasta qué dosis? Hasta la mayor tolerable, ¿sí? Van a leer trabajos que han salido publicados ya hace más de 10 años, sobre la asociación de IECA-ARA2 para potenciar el efecto antiproteinúrico. Inicialmente había mostrado buenos resultados, después se vio que aumentaba la mortalidad o la aparición de complicaciones extrarrenales, sobre todo en pacientes diabéticos, y hoy día sigue siendo una controversia, ¿sí? Si quieres asociarlo, puedes asociarlo, si no, aumentar la dosis de un solo fármaco hasta el objetivo que es el deseado, ¿sí? Después, si estamos en presencia de un síndrome nefrótico, el balance hídrico es básico, ¿sí? Vamos a tener que buscar generar un balance hídrico negativo para descartar por la proteinuria. Tengan en cuenta que hemodinámicamente, inicialmente un paciente con síndrome nefrótico puede presentar un deterioro de la función renal, ¿sí? Que eso no sea un limitante para buscar realizar balance hídrico negativo. La citis genera más fallo renal que la depresión de volumen. Entonces, lo que tenemos que buscar hacer siempre es bajar esa presión intraabdominal a través de la descarga de líquido, ¿sí? Después solo el riñoncito va a buscar la manera de acomodarse y va a ver que empieza a estabilizarse y mejorar esa función renal. ¿Podemos tener un leve deterioro inicial? Sí, tranquilamente, porque el riñón se va a acomodar. No hace magia, pero se acomoda en el tiempo. Simplemente hay que tenerle paciencia. Pero el objetivo es hacerlo descender de peso, ¿sí? Y buscar balance hídrico negativo, kilo, 2 kilos, hasta 3 kilos. Hemos podido hacer bajar a un paciente en las primeras 24 horas y más inclusive, dependiendo de la evaluación clínica. Si es un paciente en franco estado de anasarca con criterios de insuficiencia cardíaca, hay que hacerle mejorar, porque eso puede generar una complicación y claudicación cardiopulmonar que va a agregar simplemente comorbilidad al paciente, ¿sí? Y después, tratar las alteraciones metabólicas, ¿sí? Puntualmente, cuando hablamos de alteraciones metabólicas,
en los pacientes con síndrome nefrótico. Quizá el nefrítico no genera tanta alteración metabólica. eh, Hay que tratar todo lo que son las dislipemias, ¿sí? No esperemos no hacer magia tampoco, pero siempre agregar atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, dependiendo de la función renal. Si están elevados, los triglicéridos también, fibrato, ezetimibe. Dependiendo del nivel de albúmina sérica y si sospechamos una nefropatía membranosa, si es muy severa la hipoalbuminemia, está indicada la anticoagulación. En algunos casos es discutida, pero la nefropatía membranosa con hipoalbuminemia severa está asociada a episodios de trombosis. Entonces, dislipemia, anticoagulación, agregar diuréticos, obviamente, para generar el balance hídrico negativo. En algunos casos, y todavía se sigue discutiendo si es el huevo o la gallina, alteraciones de hormonas tiroides, porque se pierde tiroglobulina, se pierden diferentes factores de las hormonas tiroides que van a mostrarse alteradas cuando pedimos un perfil tiroideo. Entonces, en algunos casos, si vemos que nuestra glomerulopatía no responde con el tratamiento inicial, va a ser necesario agregar reemplazo hormonal con levotiroxina. En la medida que la proteinuria vaya disminuyendo, esas hormonas se van a ir corrigiendo solas y podemos llegar a suspender, ¿sí? Un corticoide a nadie en línea general, entonces podemos hacer un tratamiento con corticoide vía oral si el paciente no apura, o si vemos que estamos en un paciente con una rápidamente evolutiva, con una enfermedad sistémica que apura, con un fallo renal, podemos iniciar corticoides por vía parenteral, ¿sí? Hasta ahí, en líneas generales, todos los pacientes con síndrome nefrótico se los trata. Si la proteinuria no es masiva y el paciente no apura, medidas conservadoras y esperar. Incluso las nefropatías membranosas primarias con síndrome nefrótico que no son severas, solo con nefroprotección y sin corticoides, hasta 6 meses las podemos esperar para que retrograden solas, ¿sí? Si no, se las trata. Y una vez que tengamos el resultado de todo el perfil inmunológico, podemos optar por agregar una inmunosupresión extra al corticoide. Ciclofosfamida, micofenolato, tacrolimus, ciclosporina, azatioprina, tenemos muchas opciones dependiendo de la etiología. Si identificamos una antimembrana basal, podemos inclusive plantear la plasmaféresis, ¿sí? Pero en líneas generales, este es el objetivo de tratamiento de medida inicial, ¿sí? Después ya se definirá puntualmente con los diagnósticos. Bien, entonces, hasta acá un paneo extremadamente veloz de lo que son el abordaje de la glomerulopatía y su forma de presentación. No es el objetivo tampoco de la carrera que ustedes salgan nefrólogos. Ojalá fuese algún día, pero no lo es. Entonces sepan identificar y eventualmente cuando tienen diagnóstico y quieren hacer un tratamiento, tranquilamente me pueden llamar y lo hacemos el tratamiento, ¿sí? Pero para que tengan una idea de abordaje inicial. Muy bien, eso hasta acá. Cualquier duda, no duden en preguntar. ¿Se entendió? Espero que sí. Sí, Doc, se entendió. Buenísimo, me alegro. ¿Todo este bombardeo de información que tuvieron les generó alguna duda en base a lo que leyeron? ¿Encontraron algo distinto? ¿O yo tiré cualquiera y ustedes por ahí quedaron medio colgados? Pregunten. Algo. Nada. Parece que entendieron Saben todo, todo. Doc.
no creo. Te digo que inclusive yo haciendo la especialidad me costó un Perú entender todo esto, pero bueno, capaz estamos ante otra camada de cráneos que la tienen todo claro. Y si no, le va a En llover serio, chicos, cualquier cosa, seguro. Nada, de 149 participantes no generé ninguna duda. Algo mal hice entonces. Yo tengo una pregunta, doctor. Dale. Cuando usted dijo que se hace la biopsia renal, ¿esta tiene un lugar específico? ¿Se elige un polo renal específico? ¿O Sí, se complementa con con algún método de imágenes para elegir el lugar? O... no siempre, a ver, como te dije, la biopsia renal antes se hacía a ciegas inclusive, se usa semiología y se logra detectar el sitio de punción, pero hoy día sería iatrogenia hacerla sin un método de imagen complementario. Entonces vos primero haces una imagen renal, porque en la fase de estudio del paciente necesitas hacer una ecografía renal, pero por preferencia siempre se elige riñón izquierdo, polo inferior, salvo que exista alguna contraindicación. Si nosotros en una ecografía vemos que tiene un quiste renal en el polo inferior del riñón izquierdo, no se opta por ese riñón, se va al otro, pero siempre se punza polo inferior porque son los únicos accesibles. Recordad que arriba del riñón izquierdo está el vaso y arriba del riñón derecho está el hígado. Entonces al polo superior no se puede acceder, salvo que hagas una biopsia guiada por la laparoscopía, donde tenés más acceso al riñón. Pero en líneas generales son polos inferiores. ¿Qué más? Doc, disculpe, ¿las Sí. contraindicaciones para IECA y ARA2 son las mismas generales que para la población general, que esté embarazada o algo de eso? Sí, son las que se identifican cuando, qué sé yo, reacción a hipersensibilidad conocida a los IECA en pacientes que ya hayan tomado IECA alguna vez, estenosis bilateral de arteria renal o estenosis de arteria renal en un riñón único, son por ahí absolutas, pero muy pocas veces hemos identificado contraindicaciones claras para IECA. Gracias, Doc. ¿Algo más? Creo que estamos, Doc. Bueno, Bien. espero que le haya servido a la gente. Cualquier cosita, tienen los medios de contacto para evacuar dudas. Perfecto. Gracias por todo, doctor. Muy bien. Muchas Buen día, gracias, gente. doctor. Hasta luego. Gracias, Doc.